Buenos días, chicos. Oigan, Buenos días. hay un problema, me tuve que cambiar de salón porque no jala el monitor, pero a las 8 me tengo que ir, entonces, trabajamos hasta las 7:50 y me cambio al salón a ver si ya les digo a alguien que, ¿qué onda? Porque pues, no son los cables, no es no me prende el monitor simplemente. Entonces, avanzamos un poquito aquí, por favor. Como a las 8 va a haber clase, pues aunque sea media hora, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, profe, se lo escucha. que aunque sea media hora Sí. aquí, estoy en otro salón, ¿vale? Entonces, empezamos. De 55. O cambiar. La biblioteca. Ya. La biblioteca, qué bueno. Ajá. Ay, ¿por qué no me lo abrió? Calma, calma. Ya. Ya. Nos quedamos a la desigualdad de cortisol, ¿verdad? Abriendo esto. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Abre. Ok. El corolario es cuando se da la igualdad en la de Cauchy-Schwarz. Entonces, el valor absoluto del Producto Interno de X con Y es igual al producto de las normas si solo si el X y el Y son linealmente dependientes. Demostración, vamos a ocupar el mismo Z que propusimos aquí arribita, ¿vale? Y entonces, pues primero el caso Y igual a 0, es evidente que cuando Y es igual a 0, bueno, pues el producto interno, el producto interno en valor absoluto vale 0. ¿Sí escuchan bien? Sí, se escucha bien. Entonces el valor absoluto vale 0 y el producto de las normas vale 0. Entonces es evidente. Caramba.
se mueve. Entonces, se tiene que, en particular, el producto interno de X con Y es igual a la norma o el menos producto interno es igual a la norma. Entonces hay que partirlo en dos casos. Ya. Esto. Ah, no puede ser, caramba. Ay, es que está fijo el disco duro, pero no sé cómo parece que tiene contacto y está cada rato esta cosa. Pero está bien metido. Déjeme. Ahí está, no debe de moverse. Y entonces tienes que el producto interno, si fuera igual a la norma, entonces propones el Z de la misma forma que lo habías propuesto. Lo propones de la misma forma, como propusiste en la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Observemos que en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, si esto fuera cero, entonces este producto fuera cero. Y entonces esto tendría que valer cero, que es lo que queremos, ¿no? ¿Ok? Entonces, proponemos Z igual a esto. Eso nos obliga a que esto tenga que valer, cero. Por tanto, tengan que ser iguales. ¿Ok? Entonces, si son iguales, esto es cero. Lo voy a pasar aquí de la máquina y lo borro luego, porque no me deja trabajar. A ver si no, es que ya se salió. Y allá está fallando el monitor, entonces no puedo. Híjole, no puede ser. Hay un alumno, pero ¿cómo estoy cambiando? No le veo aquí el
Ok, ya. Entonces, si Z es esto, se tiene que, como al ser iguales, se tiene que esta expresión es cero, por tanto esto es cero. Así que se tiene que Z vale cero. Luego entonces, como esto es Z, se tiene que estas dos cosas son iguales. Pasando de este lado en la norma de Y por X y luego dividiendo entre la norma de Y, se obtiene que X es igual a la norma de X entre la norma de Y por Y. Es decir, que X y Y son linealmente dependientes. O sea, el X es igual a la norma de X entre la norma de Y. Recuerden que Y es distinto de cero. Luego entonces son linealmente independientes. Y si tenemos menos el producto interno, igual al producto de las normas, pues entonces tenemos que menos producto interno es igual a la norma de menos X por la norma de Y. Luego entonces se tiene la misma condición que lo que se tenía en la parte anterior. Y si ven, nada más, aquí menos X juega el papel de X. Luego entonces menos X y Y son linealmente dependientes. Así que X es igual, sí, X es igual a lambda por Y, o viceversa, Y igual a lambda por X. Entonces, si menos X es lambda por Y, entonces X es menos lambda por Y, por tanto siguen siendo linealmente dependientes. Ahora nos vamos con el regreso. Si X y Y son linealmente dependientes, existe un lambda en los reales, sabes que X es igual a lambda Y. Se aplica valor absoluto del producto interno de X con Y, se sustituye el valor de X, se saca por linealidad lambda del producto interno y entonces obtenemos valor absoluto de lambda por la norma de Y. Y esto es igual a, separamos una norma y entonces nos queda lambda por norma de Y por norma de Y. Metemos el lambda de nuevo a la norma y nos queda lambda Y por norma de lambda Y por norma de Y, pero lambda Y era X. Así que esto es norma de X por norma de Y y ya se da la igualdad. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos con la desigualdad del triángulo. Esta la conocen desde primero con valor absoluto, pues ahora con norma, ¿no? Como siempre, para poder manejar norma y producto interno, la relación es utilizar una norma cuadrada, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Agarramos la norma cuadrada de X más Y, entonces nos queda producto interno de X más Y con X más Y. Aplicamos linealidad en ambas entradas, a eso se le llama bilineal. El producto interno en los reales, recuerden que es bilineal, pero cualquier producto interno no lo va a hacer necesariamente. ¿Ok? En este caso podemos aplicar bilinealidad y aplicando bilinealidad por pasos podemos llegar a esto. X con X, X con Y con X, Y con Y. X con X aquí está, Y con Y aquí está. Y X con Y es lo mismo que Y con X por la simetría, y entonces por eso aparece dos veces X con Y. Esto nos da la norma de X al cuadrado, esto te da menor o igual por la desigualdad de Cauchy-Schwarz que la norma de X por la norma de y esto te da la norma de Y al cuadrado. Esto lo podemos ver como la norma de X más la norma de Y al cuadrado.
hemos concluido que la norma de x más la norma de y al cuadrado es menor o igual que la norma de x más la norma de y, todo eso al cuadrado. Si dos números son positivos y los cuadrados, el cuadrado de uno es menor al cuadrado de otro, entonces se preserva el orden al sacar raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de este es menor o igual que la raíz cuadrada de este. Sí, sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, la norma de x más y es menor o igual que norma de x más y. En x y y en Rn se define la distancia euclidiana entre x y y de la siguiente manera: distancia de x a y igual a la norma de x menos y. Esta distancia cumple todas las propiedades geométricas a las que estamos acostumbrados de distancia. Una distancia debe de cumplir estas cuatro propiedades: simetría, positividad, ser cero solo cuando son iguales y desigualdad de triángulo. Demostración. Primero, simetría. La distancia de x a y por definición es esta. El valor absoluto de menos 1 es 1. Valor absoluto por la norma de x menos y, pues es el mismo. Valor absoluto de alfa por la norma de x es la norma de alfa por x. Entonces aquí estamos sacando valor absoluto de menos 1 por la norma de x menos y. Entonces metemos el menos 1. ¿Sí se entendió? Entonces al meter el menos 1, esto cambia a y menos x y esto es la distancia de y a x. Por tanto son iguales. Claramente la norma es positiva, en la forma que está definida. Positiva o cero. Si es cero, entonces la norma de x menos y es cero. Si solo sí, por propiedades de la norma, pues x menos y es cero. Si solo sí, x es igual a y. Y la desigualdad de triángulo la acabamos de demostrar. La norma de x menos y es menor o igual que x menos z más z menos y. Acabamos de demostrar. Pero en vez de tomar x y y, pues tomamos x menos y, x menos z y z menos y. ¿Sí me explico? O sea, esto ya lo sabemos. A esto le llamamos, este juega el papel de x, digámoslo así. Este juega el papel, perdón, de... ¿ah? Juega el papel uno de x, el otro juega el papel de y. Ya tenemos esta condición. ¿Vale? Entonces cumple la desigualdad de triángulo. Lo que sigue a continuación nos da una justificación de la definición de perpendicularidad. El vector B, que va de aquí a acá, es menos B, es perpendicular al vector A. Si nosotros ponemos A más B menos B, la suma de estos es A. Y precisamente la, la suma de estos es A. ¿Sí? Usando lo que llamamos ley del paralelogramo, ¿no? Lo que les dije de la suma de vectores. Igual, este está menos B más B y queda igual ley del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, cuando son perpendiculares, vamos a ver qué pasa con la comparación entre A más B y A menos B. ¿Ok? Entonces, si lo vemos como triángulos, estos triángulos son congruentes.
tienen el mismo lado en común. Estos dos lados nos da el segmento del 0 al vector B. Ajá, son iguales, este ángulo es 90 grados. Ángulo lado iguales. Entonces tenemos que estos triángulos son congruentes. Por tanto, en norma A más B tiene que ser A menos B. Bueno, esa es la idea geométrica y esa es la idea analítica. Empezamos, suponiendo que estos son iguales. Bueno, estos son iguales y solo si sus cuadrados son iguales. Si estos son iguales, sus cuadrados son iguales. Entonces, producto interno de A menos B con A menos B debe de ser lo mismo que producto interno de A más B con A más B. Ajá. Si solo si se desarrolla este producto interno, nos queda norma de A al cuadrado más norma de B al cuadrado menos 2 veces este producto interno. Y del otro lado nos queda algo similar, pero en vez de ser menos 2 nos queda más 2. Se cancela, se cancela, se cancela y entonces menos 2 veces este es igual a 2 veces este. Es decir, 4 veces el producto interno de AB es igual a 0. No le queda de otra. A y B es igual a 0. Por tanto, A y B son ortogonales o perpendiculares. Geométricamente, pues es un segmento perpendicular. ¿Se entendió? A ver, más fuerte, por favor. Lo vimos. Esto te lo muestro. Es que el producto interno sea 0 entre dos vectores. Pero aquí está, mira. Ahí está, ¿sí lo ves? Entonces, que el producto interno sea 0. Luego viene la proyección, o sea, tienes un vector, tienes otro vector, y proyectas este vector sobre el vector B. Esta proyección aquí, bueno, esta distancia del 0 al P es lo que vamos a llamar la proyección de A lo largo de B. ¿Ok? Y a la magnitud la vamos a llamar componente. Ustedes hacen eso mucho en física, cuando sacan los componentes en X y en Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí sacarían los componentes, lo que hacen es sacar los componentes con respecto al vector 1, 0, 0 o al 0, 1, 0 o al 0, 0, 1 en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Bueno, esto se va a llamar la componente a la magnitud y a todo el vector se llama proyección. ¿Vale? Bueno, usando la noción de perpendicularidad derivamos la noción de proyección. De nuevo, esto es A menos P, esto es P, A menos P más P es A, esto es A, de aquí para acá. Acuérdense que la representación geométrica de una suma de vectores es la diagonal del paralelogramo que determinan. ¿Ok? Geométricamente. Entonces, A menos P es esta parte, P es esta parte, esto es A, y todo hasta acá es B. Entonces decimos, C y B, dos vectores en Rn, B distinto es 0. De nuevo, si B es 0, pues no hay dirección. ¿Ok? Porque no tenemos el punto 0. Entonces le pide ser distinto de 0. Queremos definir la proyección de A lo largo de B, el cual será el vector P que aparece en la figura. Se tiene que P es igual a lambda por B y A menos P es perpendicular a B, lambda en los reales. Por lo tanto, pues aplicamos el producto interno A menos P con B. Esto debe ser 0, ¿sí se ve? Porque son perpendiculares. Entonces esto es 0. Ajá.
Y aquí aplicamos linealidad. Bueno, primero decimos, P es igual a lambda B. Entonces ponemos, en vez de A menos P, ponemos A menos lambda B. Aquí está. Aplicamos linealidad, eso es A con B, menos, se saca el lambda, menos lambda, B con B. Se sigue que entonces que esto vale 0. Entonces esto pasa del otro lado y queda lambda BB igual al producto interno de A con B. Se pasa, y producto interno de B con B es la norma cuadrada de B. Entonces esto se pasa dividiendo. Es distinto de 0, porque B es distinto de 0. Se pasa dividiendo y entonces hemos encontrado la componente. La componente es el producto interno entre la norma al cuadrado. ¿Ok? Cuando tú proyectas en el plano cartesiano, proyectas sobre un vector unitario. Bueno, los vectores unitarios son los que van a tener norma 1. ¿Ok? Y la norma 1 al cuadrado sigue siendo norma 1, por eso nada más aplicas esto, producto interno. ¿Sí me explico? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. A las 7:57 me cambio, o sea, me salgo un ratito y regresamos para continuar, por favor, ¿eh? No se vayan. Pero es que me van a sacar de este salón, entonces me voy antes y ahí veo dónde darla. O le vuelvo a intentar, pero el monitor no prendía. No hay pantalla todavía, etc. Bueno, entonces, aquí está un ejemplo de proyección. Agarran A igual a 1, 2 menos 3, B igual a 1, 1, 2. Se me olvidó decir algo. Y lambda por B es la proyección, ¿no? O sea, lo que encontraste de componente lo multiplicas por el vector B y ya tienes la proyección, ¿sabes? Entonces nos piden lo siguiente. Tenemos dos vectores A y B. Entonces la componente de A a lo largo de B la calculamos con esta fórmula. Entonces simplemente hacemos el producto interno, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, menos 3 por 2, menos 6. 3 menos 6, menos 3. Aquí está menos 3. Y luego la norma, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, permítanme. Ay, no puede ser. Bueno, y entonces se aplica la norma de B y es 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 4 más 1, 5 más 1, 6. Menos 3 entre 6, menos 1 medio. Así que hemos encontrado que la norma al cuadrado, ¿vale? Menos, menos 1 medio, ya simplemente multiplicamos por el vector B y ya encontramos la proyección. O sea, esta es la componente y esta es la proyección. ¿Y ya? La proyección de un vector en otro nos sirve para definir la noción de ángulo entre dos vectores. Dados x y y en Rn sin cero, tenemos por la desigualdad de Cauchy-Schwarz que esto es menor o igual a 1. O equivalentemente que menos 1 es menor o igual al producto interno de x con y entre la norma de x con y. Obviamente aquí se le pide a los dos vectores ser distintos de 0, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, existe un único teta entre 0 y pi, tal que coseno de teta es esto. El número teta se llama el ángulo que forman los vectores x y y. Geométricamente se tendrá que teta es el ángulo entre AB y el coseno de teta es lambda por la norma de B entre la norma de A. Se sustituye. De aquí. Y nos da esto. ¿Ok? Y entonces,
geométricamente tendrás esto. Terminamos esta sección con un resultado que nos será de gran utilidad cuando veamos la equivalencia de normas. ¿Sí? Vamos a sacar este resultado y me voy a cambiar de salón, ¿vale? Déjame ver si ya llegó el prefecto. Y aunque sea media hora, haremos en otro salón. Yo creo que así le voy a hacer los jueves. Meterme en un salón y me salgo como a las 7:55 mientras no haya las condiciones para dar. Bueno, les había dicho que queremos que las normas sean equivalentes para que tengan la misma topología. A ver, me adelanto un poquito a lo que ya había dicho. Estos se van a llamar bolas unitarias. Digamos que topológicamente esto es la bola unitaria. Pero observen que la figura que representa es distinta. Esta es con la norma 1, con la norma euclidiana o la 2, y esta es la norma infinita. Representan distintas figuras, pero estos son conjuntos abiertos, representativos llamados bolas unitarias. Sin embargo, los conjuntos que crees que sean abiertos con esta norma, también lo van a hacer con esta norma y también lo van a hacer con esta norma. Entonces hay un resultado importante que nos dice cuando dos normas son equivalentes. Ajá. Y eso es lo que se verá después. Por tanto, necesitamos este teorema. Tengo un vector en Rn, entonces el valor absoluto de cada componente del vector es menor o igual a la norma euclidiana. Y eso es menor o igual que la raíz enésima del supremo de los valores absolutos. La demostración, agarras una componente xy, por definición esto es igual a la raíz cuadrada de xy al cuadrado. Este número es más pequeño que este porque son cuadrados, entonces le está sumando algo positivo o cero. Así que este número es más grande que este, por tanto la raíz cuadrada de este es más chico que la raíz cuadrada de este. Pero esta es la definición de norma euclidiana. Entonces lo primero que concluyes es que la norma euclidiana es más grande, la norma euclidiana es más grande que el valor absoluto de cualquiera de sus componentes. Por otro lado, se m el supremo de estos valores absolutos. Entonces, para todos los x's, x's es menor o igual a m, por lo que la norma de x al cuadrado, que es igual a esta suma, que esto es igual a n por m cuadrada, y entonces podemos sacar raíz cuadrada. Entonces la norma de x es menor o igual que la raíz de n por m. Déjenme cambio de salón y continuamos, ¿sí? Quería acabar de primero esta parte, ya acabamos, digamos que la parte con respecto a productos internos nos falta hablar un poquito de normas. Y para la generalización vamos a requerir algo que se llama desigualdad de Minkowski, que lo vamos a ver en la otra clase. O sea, la otra clase acabo con el primer capítulo. ¿Vale? Entonces ahorita, espérenme unos 5 minutos, me voy a cambiar de salón, firmar y a ver qué onda. ¿Sí? Permítame, por favor, déjenme desconectar aquí las cosas, me salgo y regreso, por favor. A las 8:05 regreso. Me voy a salir, ¿eh? Ya.
Hola chicos. Hola, profe. Entonces, los jueves, digo, si es que tiene que venir, ahorita no vino nadie, pero por si alguna razón lleva a uno, va a ser en el 111. No hay clase. Iba a poner en el 105, pero no hay internet. Yo creo que ese tiene problemas porque en álgebra se va seguido el internet. Entonces yo creo que la vamos a dar en el 111. Vamos a dar en el 111 la clase. Los jueves, digo, por si apunten por favor, por si van a venir, pues me busquen aquí. Ya en el 112, si espero a que me hagan el cambio o pongan la pantalla, ahí vamos a estar todo el semestre. No creo que la hagan de emoción. Ok, déjenme poner de nuevo El único problema con pero yo creo que saco el archivo, es que el puerto USB falla, pero ya voy a sacar el archivo. Ok, entonces vamos con normas. ¿Sí? Entonces repito, la clase del jueves va a ser en el 111. Y voy a buscar pues ahorita ya con el prefecto y a ver cómo le hago para allá. Que tengamos, van a ser 3 salones distintos, ¿sí? Y ya así le dejemos. Si es que nos dan un salón fijo, pues ya nos vamos a ese salón. Pero por lo que veo, pues no les interesa. Entonces, si no lo buscamos nosotros, vamos a tener este problema cuando vengan. Ok, normas y métricas. En esta sección se generaliza el concepto de norma. Ya vimos la norma euclidiana. Pero repito, hay distintas normas que para distintos problemas pueden funcionar mejor que otras. Es lo que les decía que sucede en física, ¿no? Con los sistemas coordenados. Hay algunos problemas que se resuelven mejor con coordenadas esféricas o cilíndricas. Profesor, Mande. no está compartiendo pantalla. Ajá, ok, de todo. Gracias. Entonces, hay algunos problemas que se resuelven mejor con coordenadas esféricas o cilíndricas. ¿Están de acuerdo? Bueno, igual, a veces podremos ocupar la norma infinito, la norma 1, la norma euclidiana. Para eso te sirven las equivalencias. Por ejemplo, en lógica, uno utiliza contraposición o introducción a la negación, que es la reducción al absurdo, para hacer cosas que directamente le cuestan trabajo. Igual va a pasar aquí con las normas. Nuestra norma de cajón es la norma euclidiana, pero podemos obtener muchas normas. Y el teorema importante es que esas normas son equivalentes. ¿En qué aspecto equivalentes? En el aspecto que queremos, que preserven topología. ¿Sí me explico? O sea, cuando uno busca equivalencia, pues busca algo de la equivalencia. Por ejemplo, equivalencia de razonamientos lógicos, ¿para qué nos sirve? Es para poder demostrar algo con un razonamiento o demostrarlo de otra forma con otro razonamiento. Triángulos, congruencia de triángulos, es poder
ver las medidas de los lados y de los ángulos independientemente de la posición donde estemos. Lo que vimos, bueno, no lo vi con ustedes, pero las congruencias módulo n nos permiten operar números grandes como si fueran los residuos, porque en cuanto a la divisibilidad se comportan de la misma manera. Entonces uno busca equivalencias, ¿sale? Para poder trabajar mejor, siempre y cuando la equivalencia te diga una propiedad importante. Si dos objetos son equivalentes, pero esa equivalencia no me dice nada, entonces como que nada más puede servir de ejemplo, pero no sirve para crear teoría. ¿Sale? Entonces por eso necesitamos equivalencias de estas normas que vamos a sacar, porque podemos usar unas en vez de las otras, ya que la esencia de estudiar la topología las podemos estudiar independientemente de la norma. Ok, propiedades de la norma. La norma de x es mayor o igual a 0 para todo x en Rn. Norma de alfa por x es el valor absoluto de alfa por la norma de x. La norma de x es 0 si solo si x es igual a 0. La norma de x más y es menor o igual a la norma de x o a la norma de y, desigualdad de triángulo. Esto más o menos es análogo con respecto a las distancias, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera ya lo tenemos. A ver, pero de todo modo lo decimos. Norma del vector x. Nosotros habíamos definido la norma por aquí está. Bueno, no lo tengo aquí, pero la distancia, por ejemplo, se definía a partir de la norma de x menos y, ¿no? Entonces nosotros queremos que las normas cumplan esto, pero para relacionarlo con la distancia también. Esto, sí. No nada más la norma euclidiana, sino cualquier norma. ¿Sí? Esto es para la norma euclidiana. ¿Sí? Pero para cualquier norma se debe satisfacer esto. Si se dan cuenta es el análogo a esto. Aquí sería la distancia de x a 0. ¿Ok? Aquí la distancia de x a y es 0 si solo si x es igual a y es igual al triángulo. Y esta cambiaría. No sería análogo a la simétrica, o sea, sería una propiedad distinta, pero es la única que cambia. Estas tres quedan igual. Y en distancia, la diferente a estas sería la que es simétrica. Distancia de x a y es distancia de x. Pero no tiene esa ¿cómo se llama? Esas relaciones. ¿Por qué? Porque les ayudan a trabajar entre distancia y norma. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los conectores lógicos disyunción-conjunción y la relación que tienen con la intersección, bueno, respectivamente con la unión y la intersección. Se le pueden aplicar leyes de Morgan a ambas partes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hallamos una analogía, es bueno saber que algo sea análogo para poderlo tratar ciertas propiedades que tratábamos en un lado de forma análoga al otro contexto análogo, ¿vale? O sea, lo que hallemos con distancia pues nos genera ideas para normas y viceversa. Pero habrá cosas particulares de norma y habrá cosas particulares de distancia que ya esas se estudian aparte. ¿Sí me explico? Y las otras como que se inducen. Bueno, ¿hasta aquí se va entendiendo? Okay.
Como consecuencia de 2, se tendrá que la norma de menos x es la norma de x. Tómese alfa igual a menos 1. ¿Vale? Y de 3 se sigue la muy importante desigualdad. Norma de x menos y, norma de x menos norma de y es menor o igual a norma de x menos y. Norma de x es esto. El x se pone en la forma que nos conviene, x menos y más y. Y esto es menor o igual a, más bien es de 4, ¿no? De 4. De la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Entonces, usando la desigualdad del triángulo, tenemos norma de x menos y más la norma de y. Por lo que la norma de y es igual a la norma de y menos x más x, menor o igual a la norma de y menos x, más norma de x, esto es igual a la norma de x menos y, más norma de x. Y de aquí se sigue que norma de x menos norma de y es menor o igual a norma de x menos y que norma de y menos norma de x es menor o igual a este es el inverso aditivo de este, entonces en valor absoluto, la norma de x menos la norma de y es menor o igual que la norma de x menos y. Pues es una propiedad con las normas. Sea x un vector en Rn. Se define la norma 1. Ya empezamos a definir normas características. La norma 1, a diferencia de la euclidiana, simplemente va a ser la suma de valores absolutos de sus componentes. Verifiquemos que es una norma. Norma 1 de x, por definición, es la suma de los valores absolutos de su componente. Pues claramente los valores absolutos son mayores o igual a 0. Sumar números mayores o iguales a 0 siguen siendo mayores o iguales a 0. Queda demostrado en la parte 1. 2, alfa por x, norma de alfa por x. La constante multiplica componente a componente, entonces esto queda norma de alfa x1, alfa x2, alfa xn. Esto por definición es la suma de valores absolutos de sus componentes. Alfa x1 más valor absoluto de alfa x2, etcétera, hasta más valor absoluto de alfa xn. El producto de valores absolutos es el valor absoluto de producto, así que se puede interpretar como si saliera y queda, para cada componente queda valor absoluto de alfa por la componente xy. Como se están sumando y es el mismo factor, pues queda valor absoluto de alfa por la suma de los valores absolutos de los xy. Pero esta suma de valores absolutos de xy es la norma de x, entonces esto queda valor absoluto de alfa por la norma de x. 3. Si la norma de x es 0, entonces la suma de sus componentes, los valores absolutos de sus componentes, es 0. Un valor absoluto siempre es mayor o igual a 0, así que si una suma es 0, no le quede de otra, cada componente tiene que ser igual a 0. Si cada componente es igual a 0 en valor absoluto, entonces las componentes valen 0. Si las componentes valen 0, el vector es el 0. Ya, acabamos. Desigualdad de triángulo. Valor absoluto de x más y, pues se suma, por definición de suma es, en cada componente se suman las componentes de x y y, x1 más y1, x2 más y2, etc. Y eso es igual, por definición de norma 1, a la suma de valores absolutos de las componentes suma, o sea, estos valores absolutos. Por desigualdad de triángulo en los reales, esto es menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de x1 más valor absoluto de y1, etcétera, etcétera, hasta menor o igual a valor absoluto de xn más valor absoluto de y. O sea, este es menor o igual a este es menor o igual a este, etcétera, este menor o igual a este menor o igual a este. Si tenemos números positivos, vamos a llamarle AIs, que todos son menores o iguales a su respectivo BI, no le queda otra, la suma de los ADIs
es menor o igual a la suma de los de x. Así que esto es menor o igual a esto. Podemos juntar lo que tenga que ver con las x y lo que tenga que ver con las y. Entonces sería valor absoluto de x1 más el de x2 más el valor absoluto de x3, etcétera, y luego agarrar los valores absolutos de y. Eso lo podemos hacer porque los números reales conmutan y estos son reales. Luego entonces podemos separar así. Pero esto es norma de x1 y esto es norma de y1. Dos, sea x en Rn. Se define la norma infinita como el supremo, o sea, como vamos a tener algo que se va a llamar el infinito, se define como supremo. Pero basta con definirla como máximo cuando tenemos Rn, ajá, porque el supremo de un conjunto finito, obviamente no vacío, de números reales, es igual al máximo de los números reales. Cuando es un conjunto infinito, pues ya se tiene otra cosa. Entonces verifiquemos que esto es una norma. La propiedad 1 que sea mayor o igual a 0. Norma infinito es el supremo de cosas positivas, de un conjunto de números positivos. El supremo debe ser mayor o igual que cualquiera de estos elementos, pero cualquiera de estos elementos es mayor o igual a 0. Por tanto, este número es mayor o igual a 0. ¿Se está entendiendo? Okay. 2. Sacamos la norma de alfa por x, norma infinito. Ese es el supremo del conjunto de valores absolutos de alfa xy. Cada uno de estos valores absolutos es igual al valor absoluto de alfa por el valor absoluto de xy. Ajá. El supremo de un número positivo multiplicado por todos los elementos del conjunto es igual a ese número, que en este caso es el valor absoluto de alfa, por el supremo entonces de los valores absolutos de los xy. Pero esta es la norma infinito, así que esto es alfa por la norma infinito. 3. La norma infinito es 0 si solo si el supremo de este conjunto es 0, y si este supremo vale 0, pues no le queda de otra. Cada xy vale 0 en valor absoluto, entonces cada xy vale 0, y por tanto el vector x es igual a 0. Es igual a Minkowski. Bueno. Y me falta desigualdad de triángulo. Norma de x más y infinito es el supremo de los valores absolutos xy más y de y. Por desigualdad de triángulo, este número es más chico que la suma de estos dos, etcétera, etcétera. Este número es más chico que la suma de estos dos. Por tanto, el supremo de este conjunto tiene que ser más grande o igual que este supremo. ¿Ok? Si yo tomo el supremo de x1 más el supremo de y1, va a ser más grande que el supremo de estas sumas. Porque este es más chico que el supremo de y, o igual, este es más chico que el supremo de los xy, o igual. Entonces, a lo mucho es, si el supremo de esto vale m y este vale n, entonces esto a lo mucho es m más n para todos los cis. Así que este supremo es menor o igual que esta suma de supremos. Pero esta es la definición de norma infinita de x, ¿no sé? En general, y lo vamos a hacer la próxima clase, se va a definir una norma llamada norma pésima de esta manera. Y para ello vamos a usar la desigualdad de
Minkowski para resolver la desigualdad del triángulo. La desigualdad de Minkowski es esto. Entonces, el día lunes acabamos lo que nos falta de este tema. Y ya entramos a la parte interesante que es topología. ¿Ok? O sea, ya con un poco más de calma, en más trabajo lo que se hace en topología, que en esta primera parte que es más o menos para conocer ARN, conocer la forma de medir en RN, y y yo creo que ya lo acabamos la próxima clase. Bueno, chicos, pues nos vemos. Vamos a dejar este salón para los jueves. Y como ahorita no tienen las listas para otros días, pues a ver, el problema es el siguiente. Yo llego antes que todos los profesores. El prefecto llega a las 8. Entonces, yo no sé qué salón esté libre. Como no sé qué salón está libre, si me meto en uno, pues me van a sacar si es que tienen clase. Ahorita pregunté, ya había llegado el prefecto, y me dijo que estaba libre del 105 y el 111. Como ya estaba más cerca del 111, pero me fui al 105, del 105, perdón, me fui al 105, pero no tiene internet. Parece ser que le falla mucho el internet ahí, no sé por qué. Y entonces pues ya me vine al 111. Y el único problema aquí, pero bueno, se puede solucionar fácil, es que el disco duro, las USB están así como que flojas. Y si pongo el micrófono, pues va a fallar el micrófono, ¿no? O sea, aquí me falla el disco duro. Pero pues saco ¿cómo se llama? El archivo, ya sin ningún problema. Pues no sé, sigan insistiendo, por favor. Yo también ya insistí de nuevo y no me hicieron caso. Pero pues sobre todo los que están en presencial, si creen que es mejor tener la pantalla, pues digan, si ya creen que es mejor con el celular, pues ya si le dejamos ya, nada más cambiamos la clase el jueves, así entonces. Bueno chicos, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana, cuídense. Gracias, solamente. Mande. A ver, dime más fuerte, por favor, ¿qué qué? Sí, el de Eric, el de Carlos, yo diría que también al director, porque sí, es importante, pero parece que ya empotraron el soporte. No tenía soporte, ¿verdad? Para la pantalla, o sí lo tenía. ¿No se dieron cuenta? Ah, bueno, parece que ser que lo empotraron o ya estaba y no me di cuenta.